Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la cuarta semana de tiempo ordinario. Miércoles de la cuarta semana de tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor, o como es conocida popularmente en la comunidad hispana, la fiesta de la Candelaria. Antiguamente era conocida como la fiesta de la purificación de María. Así que varios nombres, pero en la mayoría de nosotros es la fiesta de la Candelaria o la fiesta de las luces. Es el nombre más común o popular que conocemos. La primera lectura de hoy viene del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. La segunda lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues, como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo.
como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pero antes de entrar a las lecturas propias, pues digamos un poco acerca de esta celebración de hoy, esta fiesta de la presentación del Señor. Como dije al principio, antiguamente esta fiesta era llamada la fiesta de la purificación de María, que venía después de los 40 días de purificación. Como en el parto hay flujo de sangre, pues en la mentalidad judía, el que haya flujo de sangre deja impura a la mujer, en este caso a la madre, y por tanto tenía que pasar 40 días, la cuarentena, como un proceso de purificación, y después de los 40 días ofrecía un sacrificio como acto de purificación, y también a los 40 días se llevó a cabo la presentación del niño según lo que prescribía la ley mosaica. Desde el año 1969, el nombre de esta fiesta de la purificación a la presentación se ha llevado a cabo, y símbolos principales de esta fiesta es la vela o el fuego,
que representan, que es el símbolo de la presencia de Dios en Jesucristo. Cristo es la luz del mundo, se nos dice en los evangelios, así que también esta fiesta es llamada la Candelaria por el símbolo de la luz que predominan en esta festividad. Y con esta festividad se cierra oficialmente la temporada de la Navidad, ¿no? En la primera lectura de hoy, que viene del profeta Malaquías, tenemos el mensaje acerca de un personaje central en la tradición de Israel, y es el personaje de Elías. Si recordamos, el profeta Elías no muere, es llevado al cielo en una carreta en fuego, y el pueblo de Israel esperaba el regreso de Elías para preparar el camino del Mesías, del prometido de Dios. Así que esta lectura habla acerca del profeta Elías, pero cuando el evangelista Mateos, por ejemplo, toma esta lectura, la aplica a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que representa a Elías, y el Jesús del evangelista Mateo entiende a Juan Bautista como Elías, quien ha sido enviado para preparar el camino por medio del bautismo del arrepentimiento, que hemos de entenderlo como una reorientación de nuestras vidas hacia el Señor, ¿no? Así que por arrepentimiento, como lo anuncia el profeta Juan el Bautista, no es simplemente tener remordimiento por nuestros pecados, no es simplemente decir lo siento, es reorientar mi vida, hacia donde Dios me llama. El arrepentimiento de nuestros pecados es solamente el primer paso. El segundo paso es pedirle la gracia a Dios y el valor para dar esa reorientación, voltear nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Y sin este segundo paso, pues en realidad el discipulado, el seguir a Cristo, el comprometernos con Dios, pues no tiene sentido si no se lleva a cabo esta reorientación hacia Él y hacia su voluntad. Y es esto de lo que habla esta primera lectura. Dice, esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero, Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. Así que el profeta Malaquías está hablando acerca de Elías, quien regresará para preparar la venida del Mesías. Continúa diciendo, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Todo esto es simbología, es acerca de una purificación, de una transformación, que todo esto hace referencia a esta reorientación hacia Dios como necesario para poder recibir lo que Dios nos ofrece en el Mesías. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Así que al Señor no se le pueden ofrecer ofrendas sin que aquel que ofrece la ofrenda se ofrezca a sí mismo. Una ofrenda puramente externa que no tiene implicaciones en aquel que la ofrece en nuestras vidas, pues entonces es una ofrenda falsa, vacía. No hay contenido, porque la ofrenda más digna para Dios somos nosotros mismos. Y es fundamentalmente lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, de sus hijas, que le ofrezcamos unas vidas dignas, que le demos de lo mejor de quien somos, y no simplemente las obras, no simplemente lo superficial, acciones vacías que no llevan dentro nada. Por eso, estas palabras que hacen referencia a una purificación, de refinar, como la plata y el oro,
están hablando acerca de nosotros, que al estilo de San Juan Bautista, Dios nos llama a este arrepentimiento, a esta reorientación, a esta transformación según nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Entonces, dice la primera lectura, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Así que lo que Dios más desea de nosotros, de sus hijos e hijas, son vidas dignas que manifiesten, que reflejen la dignidad e identidad que Dios nos da en Jesucristo, y no simplemente ofrendas y sacrificios vacíos. La segunda lectura, que viene de la carta a los Hebreos, es muy similar, pero aquí el personaje central ya es Cristo. Dice, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres. Es una bella reflexión donde el autor de esta bella carta a los Hebreos pone a Jesús como uno con nosotros. Y al hacerse uno con nosotros, pues se hace uno con nosotros, hermano de todos los hijos e hijas de Dios. Aquí está hablando de la humanidad como una sola creación, como una sola familia. Es un reto impresionante que nos llama a la unidad, más allá de la división de nuestras culturas, lenguas, nacionalidades, ¿no? De que en Cristo tenemos al Dios que toma nuestra humanidad, y no simplemente la humanidad de los judíos o la humanidad de los que son de cierta nacionalidad o cierto pueblo, cierta raza. No, está hablando aquí con nociones universales, de la humanidad en un sentido universal. El Dios que viene a salvar a todo cuanto Dios ha creado, a regresarlo a la dignidad, a la plenitud de vida para la cual fuimos creados. Dice, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Es el deseo más profundo de Dios, de que quedemos libres de todo aquello que nos priva, de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que nos separa de nuestra verdadera dignidad e identidad. Y esto es reflejado plenamente en la persona de Cristo, que íntimamente unido a Dios Padre, íntimamente identificado con la voluntad de Dios Padre, pues ahí se lleva a cabo esta liberación y no se deja definir por el mundo, no se deja definir por otros, no se deja rebajar por los valores del mundo, por ejemplo, la violencia, la malicia, el deseo de sentirme superior pisoteando a otros, ¿no? Lo que Cristo nos modela es la dignidad e identidad de lo que somos, hijos e hijas amados de Dios. Y cuando uno se identifica con esto que Dios nos da en Jesucristo y lo hacemos nuestro, pues entonces nos libera, nos da la libertad de los hijos e hijas de Dios. Y continúa la carta diciendo, pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel a las relaciones que medían entre Dios y los hombres. Jesús no jugó a ser un ser humano. Es verdadero hombre y verdaderamente Dios, verdadero Dios. Y en su identidad como verdadero hombre y verdadero Dios, Hijo de Dios, pues ahí nos modela plenamente lo que significa vivir en intimidad y en confianza con Dios Padre. De no dejarse definir por el mundo, por otros. Y esto nos debe de sonar muy familiar a nosotros cuando permitimos que otros nos definan. Cuando permitimos que lo que el mundo dice de nosotros lo tomemos como nuestro, ¿no? En vez de lo que Dios dice
quiénes somos y a lo que somos llamados. Así que Jesús es un espejo que refleja la vida a la cual somos llamados. Y porque Él, en la plenitud de nuestra humanidad, pudo rechazar cuanto el mundo lo quería hacer de Él y lo quería definir, y Él nos modela la opción que Él tomó de identificarse con lo que Dios decía de Él y la vida a la cual Dios lo llamaba en su santa y divina voluntad. Y esa vida que Jesús nos modela es el camino de la liberación para vivir ya no atado al miedo, ya no paralizado por todo aquello que pensamos que nos oprime, que pensamos que nos da la vida, pero que a últimas termina esclavizándonos. Así que Jesús, al tomar nuestra humanidad en su totalidad, se convierte para nosotros en ese sacerdote quien medía la gracia, el amor, la compasión y la justicia de Dios mismo. Por eso es el sacerdote perfecto, porque en su propia vida, en su propia carne, Él hace realidad la vida a la cual Él nos llama. Y por eso Jesús con toda confianza nos puede decir: confíen, comprométanse, identifíquense con aquel que en amor los ha creado, en amor los sostiene y en amor los llama. Porque yo me identifiqué, porque yo me confié y no he sido decepcionado. Esto es lo que Jesús nos dice en sí mismo. Y termina la carta diciendo: como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. ¿Y quién de nosotros no nos podemos identificar con esto? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y aquí es la escena de la presentación, cuando María y José van y presentan al niño después de la cuarentena. Después de cumplir los 40 días de purificación de María, vienen a hacer dos sacrificios, uno por su purificación y otro en acción de gracias por el niño que Dios les ha dado. Y también porque es el primogénito, tiene que ser ofrecido a Dios. Así que son dos sacrificios los que María, acompañada por José, están ofreciendo en el templo de Jerusalén. Y al entrar al templo, pues son recibidos por dos profetas, uno Simeón y la profetisa Ana. Y lo que estos profetas dicen acerca de este niño es impresionante para María y José, y también debe de serlo para nosotros. Dice: transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo prescrito por la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Este último detalle de par de tórtolas y 2 pichones es un detalle que nos dice que María y José eran pobres, porque era el sacrificio, la ofrenda mínima que se podía ofrecer por la consagración de este niño a Dios. Si hubieran sido de mejor situación económica, pues hubieran ofrecido un cordero o algún otro animal aceptable para este tipo de sacrificio, pero no. Lo mínimo que ofrecen es un par de tórtolas, y esto refleja su pobreza. Y ahora viene la introducción de este personaje impresionante, Simeón. Dice: vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Así que, movido por el Espíritu Santo, Simeón va al templo en Jerusalén y se encuentra con José y María, que están ahí para presentar al niño, ¿no? Quizás para la mayoría de la gente que se encontraba en el templo fue una escena como de tantas, ¿no? Pero solamente aquellos
movidos por el Espíritu de Dios, pueden palpar lo que se está llevando a cabo según las profecías de Dios. Este hombre, Simeón, que es llamado profeta, pues movido por el Espíritu Santo, al encontrarse con esta pareja de María y José, con este niño en brazos, pues ve ahí la realización de las promesas que Dios le había hecho a este hombre, que no moriría sino antes ver al Mesías. Y lo ve en esta criatura, ¿no? Uno imagina que pues el Mesías vendrá del cielo en nubes, o quizás en la imagen del profeta Elías en una carreta en fuego, ¿no? Pero no, viene en la humildad, viene en la vulnerabilidad de un niño, en la pobreza de una familia como esta de José María. ¿Quién se podía imaginar? ¿Quién podría imaginar que aquí, en esta escena de esta pareja pobre, sencilla, ahí el Señor viene? Pues solamente aquellos movidos por el Espíritu, solamente aquellos que tienen sus vidas, sus corazones abiertas al misterio de Dios. Tristemente, con los años, muchos de nosotros nos volvemos cínicos, nos volvemos quizás amargados por los golpes de la vida, ¿no? Y a última cerramos la puerta del misterio. Y cuando cerramos esta puerta del misterio, pues prevenimos a Dios de que Él nos pueda sorprender, de que Él nos pueda venir a tocar a nuestra puerta y para llamarnos. Pero si nos volvemos cínicos, si nos volvemos duros de corazón, si nos volvemos amargados, pues entonces no vamos a percibir al Dios que constantemente viene a nosotros, ¿no? Así que esta escena nos recuerda nuestra necesidad de estar dispuestos a recibir a aquel que constantemente viene a nosotros. Y para esto se requieren tener un corazón, un alma, una vida dispuesta a dejarse uno sorprender por Dios y no cerrar esa puerta del misterio. Y le dice el profeta Simeón, movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones. Aquí la imagen universal de Cristo, no simplemente un Mesías, un Cristo enviado solamente al pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Es un mensaje universal. Y luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, porque nace dentro del pueblo de Israel que fue prometido desde Abraham. Pasa por David y finalmente llega por medio de esta familia humilde de José y María. Y después de que Simón toma a este niño en brazos y dice estas palabras en acción de gracias a Dios, ahora se dirige a María y le dice: y el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Así que Jesucristo, un signo de contradicción, un símbolo que dejará a lo abierto, al descubierto, todo lo falso, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que se niega a ser llevado, a ser dirigido, a ser reorientado por la voluntad de Dios. Y sí, este es lo que vemos claramente en Jesús. Y para poder recibirlo, para poder apreciarlo, pues tenemos que dejar que Dios nos reoriente, que Dios nos transforme para poder reconocerlo, identificarnos y vivir por medio de Él y en Él.
Y ahora se nos introduce a una segunda figura, a una profetisa, lo cual, aunque en el Antiguo Testamento hay varias referencias a profetisas, aquí también el Nuevo Testamento pone a esta mujer Ana, una viuda que vivía en el templo, y le da el nombre de profetisa. Dice, había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. En nuestras iglesias a veces encontramos personas que parece que viven en las iglesias, ¿no? Se pasan ahí y son a veces las que mantienen la iglesia con sus actividades. Y mucha gente pasa desapercibida de ellas. Son como personas invisibles que parece que no hacen nada, pero contribuyen mucho con su presencia, ¿no? En cierta manera son el soporte espiritual de muchas comunidades que en su silencio, en su presencia que a veces no es reconocida, es invisible, en realidad hacen mucho. Y solamente cuando desaparecen, solamente cuando ya no están, es cuando notamos que algo ha cambiado. Algo se nos ha ido, ¿no? Y aquí este es el ejemplo de esta mujer, Ana, profetisa que se pasaba después de que quedó viuda, viviendo en el templo. Y también quizás al escuchar lo que Simeón dijo de este niño, también ella contribuye ahora a sus palabras para hablar de este niño. Dice, no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. ¿Y cuántos habrán percibido, darse cuenta, cuántos pusieron atención a este encuentro que se llevó a cabo en el templo entre Simeón y la profetisa Ana, con esta pareja sencilla, pobre, que venían a cumplir según lo de la ley? Pues solamente aquellos dispuestos a ser guiados por el Espíritu lo percibieron. Y hoy en día se nos pregunta, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos con este corazón, con estas vidas dispuestas a ser guiados, a ser iluminados, a ser transformados por Dios? ¿Dónde nos encontramos? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.